en las cuales debe intervenir y proteger este sueldo. Así, se sabe que existen 4 posibilidades de riesgo que tiene el sueldo. Primero, la primera posibilidad de peligro que tiene el sueldo es con el propio trabajador. La ley protege el sueldo, protege el salario frente a la conducta del trabajador mismo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se puede dar esa figura? Y seguidamente explicaremos cómo se da la figura de protección del salario frente a la propia conducta del trabajador. La segunda posibilidad de peligro está con relación al tema de los acreedores del trabajador. Figura en la que se presenta el trabajador como deudor y una tercera persona como su acreedor, con todas las facultades que la ley le reconoce para ejecutar, para hacer viable el pago de una deuda. La tercera posibilidad de peligro que tiene el sueldo, el salario, es frente al empleador. La propia conducta del empleador puede estar orientada a atentar contra la integridad, contra la totalidad del sueldo o del salario. Cuarto peligro que puede tener el sueldo es con relación a terceras personas que tienen la condición de acreedor con relación al patrono. O sea que en este caso, el empleador se presenta como deudor de una persona ajena. Y usted no lo dude, en estos casos es posible afectar el patrimonio de ese empleador. 4 posibilidades de peligro por las cuales la ley y la propia Constitución Política del Estado prevé posibilidades de protección legal al sueldo y al salario. Ahora veamos cuáles son estas protecciones legales que tiene el sueldo, y cuando usted lo escuche, seguramente va a coincidir o va a sentir la exposición en el sentido de que usted ya lo sabía o por lo menos usted ya lo conocía. Primera protección legal del sueldo, del salario. Usted apunte, primera protección. El salario es irrenunciable. El salario es irrenunciable. ¿Por qué el salario es irrenunciable? Primero, porque el salario es uno de los derechos subjetivos económicos que tiene el trabajador y como derecho se encuentra plenamente respaldado por la Constitución Política del Estado, por la Ley General del Trabajo y los decretos reglamentarios. Aquí, usted, en esta protección, debe aplicar el estudio de los principios laborales que estudiamos en el tema número 3, donde hicimos referencia al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. En segundo lugar, y como punto central de por qué el salario no es renunciable, es por su naturaleza alimenticia. Su naturaleza alimenticia, que como expuse, permite que el trabajador disponga de medios económicos, de medios dinerarios, para satisfacer sus propias necesidades y luego para satisfacer las necesidades del grupo familiar. Si usted ve la Constitución Política del Estado, específicamente el artículo 48, numeral 3 de la Constitución, ahí claramente dice que los derechos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse.
Y si el propio trabajador asiente, eh, concuerda, consienta el tema de la renuncia, la propia Constitución lo dice, son nulas cualquier acuerdo que sea contrario al ejercicio de los derechos laborales. Usted aplique luego el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, que en el mismo sentido que la norma suprema, reconoce que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y también proclama como sanción la nulidad de cualquier acuerdo, de cualquier convenio que sea contrario al principio de irrenunciabilidad. Entonces usted debe subrayar en su apunte que el salario es irrenunciable, primero porque es un derecho subjetivo económico del trabajador y dos, fundamentalmente por la función, por la naturaleza alimenticia que tiene el sueldo. Apunte la segunda protección legal del sueldo. El sueldo, el salario, es inembargable. El salario es inembargable. Bien, ¿qué significa esto de lo inembargable? A simple lógica, usted dirá que es algo no susceptible de embargo. Ahora vemos entonces qué implicaría el tema del embargo. El embargo, jurídicamente hablando, jóvenes, es una medida cautelar, es una medida de carácter provisional que se adopta para asegurar el resultado de un determinado proceso. Por ejemplo, si tenemos una deuda, nos ejecutan la deuda, el juez puede disponer el embargo. Vean ustedes, es una medida que cautela, es una medida que precautela que el deudor obligatoriamente deba pagar la deuda que ha asumido. Cualquier derecho de crédito que tenga a favor el deudor puede ser fácilmente embargado. Esto implicaría, vean ustedes, que si usted tiene una deuda y usted tiene unos ahorros en el banco, entonces pueden embargarle esos ahorros que usted tiene ahí. ¿Por qué? Porque es una medida precautoria. ¿Para qué? Para garantizar, para asegurar el resultado del juicio, que es el pago de la deuda. Ahora bien, en materia laboral, se proclama como protección al salario que el salario es inembargable. No hay autoridad, no hay persona que pueda embargar el tema del sueldo del salario. Y si nos preguntamos por qué el salario no es embargable o es inembargable, la respuesta será siempre la misma. El sueldo, el salario, cumple una función alimenticia. Tiene una naturaleza alimentaria, de tal manera que es vital para la subsistencia del trabajador, también es vital para la subsistencia del grupo familiar. Ahora, usted aplica el artículo 48, numeral cuarto romano de la Constitución Política del Estado, donde claramente dice que los salarios, los sueldos devengados, no pagados, son inembargables. Luego usted vea lo que dice el Código Procesal Civil. Específicamente usted vea el artículo 318 y claramente dice el Código Procesal Civil que son bienes inembargables los sueldos,
los salarios del trabajador. Bien, esta es la regla general. Protección al sueldo. El sueldo es inembargable por cualquier deuda que pueda existir. Como toda regla tiene su excepción, también esta protección tiene su excepción. La excepción nace precisamente del Código Procesal Civil. Yo les dije, apliquen el artículo 318. El 318, con precisión meridiana, dice claramente que los sueldos son inembargables, salvo, dice el artículo 318, que se trate de pensiones de asistencia familiar. Esto quiere decir que si por regla general el sueldo es inembargable, como protección legal frente a cualquier temática de orden obligatoria, eso excepcionalmente es relajada, es poco efectiva cuando se trata de asistencia familiar. Aquella que da el padre, el progenitor, a sus descendientes o excepcionalmente a sus ascendientes. Y la coincidencia es clara. La asistencia familiar también tiene una función alimenticia. Porque usted no debe olvidarse que el derecho laboral no solamente regula y protege al trabajador y la relación jurídica laboral. El derecho laboral también protege el entorno y el grupo familiar del trabajador. Y en este caso, el Código Procesal Civil, que está vigente, permite el embargo del sueldo y del salario por el tema de pensiones de asistencia familiar. Bien, está establecido entonces la segunda protección al salario. Tercera protección del salario. El salario, con relación a su pago, goza de crédito privilegiado. Nuevamente, el salario, con relación a su pago, goza de crédito privilegiado. Bien, ¿qué debe entender usted con la expresión crédito privilegiado? Jurídicamente, el crédito privilegiado es aquel que goza de pago preferente. Es aquel que goza de un pago preferente un determinado acreedor privilegiado. Esto quiere decir, jóvenes, que ante un universo de deudas, puede ser que el empleador tenga una deuda con la persona A, tenga una deuda con la persona B, tenga una deuda con la persona C, y luego tenga una deuda con el trabajador porque no le pagó sus sueldos oportunamente. 4 deudas que asume el empleador. Desde el punto de vista del derecho civil, el privilegio tiene las reglas comunes, las reglas generalizadas. Las de data antigua tienen crédito privilegiado, pero en materia laboral esto no se aplica. En materia laboral, cualquiera que sea el dato cronológico de la deuda existente o de las deudas existentes, el primero que se debe pagar, el primero que tiene crédito privilegiado es el sueldo, es el salario. Así tenga 1000 obligaciones el empleador y dentro de esas 1000 obligaciones, 3 o 5 que sean importantes y de crédito privilegiado de acuerdo al derecho civil, aplicando la Ley General del Trabajo, el sueldo
tiene mayor rango de privilegio en su pago. ¿Por qué? Porque el salario, el sueldo, tiene una función alimenticia, vital para la existencia del trabajador, vital para la existencia de la familia. Usted vea, la Constitución Política del Estado, específicamente el artículo 48, numeral cuarto romano. Ahí la norma suprema dice: los salarios, los sueldos devengados, no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia. Seguidamente usted aplique la Ley General del Trabajo, artículo 14. Si usted ya tiene su Ley General del Trabajo, vea el artículo 14 y claramente dice: en caso de cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada, el crédito del obrero goza de prelación conforme a la ley civil. Nuevamente, crédito privilegiado. Como la Ley General del Trabajo remite el crédito o la prelación del crédito conforme al Código Civil o a la ley civil, usted vea seguidamente el Código Civil. Y en el Código Civil usted aplique el artículo 1345, donde se trata específicamente sobre el pago preferente. Y en esta norma de carácter civil se dice taxativamente que los privilegios generales sobre los bienes muebles, sobre los bienes inmuebles, son los siguientes. Y se enumeran los salarios correspondientes al agente del servicio por el año vencido y lo devengado por el año en curso. O los sueldos de los trabajadores, cualquiera sea su denominación, y que estén vinculados al patrono por una relación de trabajo. Entonces, vean ustedes, la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo y el Código Civil reconocen al sueldo y al salario su crédito privilegiado, de tal manera que esta es la tercera protección que tiene el sueldo, que tiene el salario. Póngase el caso que a usted le deben sueldos y salarios y su empleador le dice a usted que no le puede pagar porque tiene una infinidad de deudas. Usted se acordará de esta clase y dirá: el profesor de laboral dijo que nuestro sueldo, nuestro salario, tiene crédito privilegiado. De tal manera que es esta deuda, que puede ser muy insignificante económicamente, pero vital para la existencia del trabajador y de su familia, la que debe ser cumplida, la que debe ser pagada. Anote usted la cuarta protección del sueldo del salario. El salario no es compensable, no es susceptible de deducción. El salario no es compensable, no es susceptible de deducción. Ya en la anterior clase dejé establecido que el salario es insustituible. No se puede compensar el salario por otros medios alternativos de pago que no sean precisamente el dinero, que no sean precisamente efectos dinerarios. ¿Por qué? Porque el dinero es el principal instrumento de intercambio
en la actividad comercial, en la actividad económica y en la actividad industrial. Ahora, obviamente, indudablemente, existen otros componentes que tienen derecho de crédito. Usted vea, por ejemplo, que si le dan un pagaré, si le dan una letra de cambio, tiene efecto de derecho de crédito. Teoría de los títulos valores. Pero la Ley General del Trabajo establece claramente que el pago del sueldo es una obligación de dar. Es una obligación de dar una cifra de dinero, un monto de dinero, por concepto de contraprestación al haberse verificado la prestación, que es el trabajo, que es el servicio del trabajador. Si en algún momento alguien, por ejemplo, quisiera pagarle a usted su sueldo con una criptomoneda o simplemente quisiera pagarle a través de un título que en otro país tiene efectos inclusive de triple condición económica, la ley no lo permite, porque aquí el pago es en dinero, el pago es en efectos dinerarios. Solo excepcionalmente se admite pagos que no sean en dinero, pero que sean valuables económicamente. Ahí está el tema de la quiebra del empleador, que es donde declara la cesación de pago de las obligaciones, en la cual el trabajador puede recaer sobre el bien inmueble, sobre el bien mueble del empleador. Sigue teniendo efecto dinerario, excepcionalmente se admite. A esto usted le agrega que es imposible que se le pague compensando en productos, compensando en ticket, compensando en especie, etcétera, no es viable en materia laboral. Ahora, cuando dice no es susceptible de deducción, implica que el patrono, aplicando el artículo 43 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, el patrono no puede deducir, no puede retener suma alguna que rebaje el monto de los salarios, atribuyendo el pago de alquiler de habitaciones, atribuyendo el pago de luz, atribuyendo el pago de atención médica o atribuyendo el tema de haber cubierto los medicamentos o deducir por el uso de las herramientas o tal vez, por ejemplo, por multas que no están autorizadas por el reglamento interno del establecimiento, que necesariamente tiene que estar aprobado por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. Ahora, esta protección del salario que dice no es susceptible de deducción tiene su excepción en el artículo 42 del decreto reglamentario. El artículo 42 del decreto reglamentario establece claramente que al efectuarse el pago del sueldo, del salario, el empleador o el patrono puede deducir las sumas correspondientes al impuesto a la renta, puede deducir los aportes para las cajas de seguro social y otras que determine la ley, o otras que determine el órgano jurisdiccional. Entonces usted comprenderá, por ejemplo, que cuando en su total ganado sale un monto específico de dinero, en su líquido sale una suma inferior. Hay deducciones que se realizan. Imagínese usted el caso de aquello que se llama fundamentalmente retenciones judiciales por asistencia familiar. Si el juez dictamina una resolución
de que el beneficiario, el descendiente de un trabajador, tiene derecho a una asistencia familiar de 1.000 bolivianos y que le ordena al empleador deducir cada fin de mes ese monto, el empleador debe acatar fehacientemente la disposición judicial y debe deducir del monto del salario ese concepto de asistencia familiar. Usted vio la ley de pensiones. En la ley de pensiones se habla del aporte solidario. Son deducciones que se deben realizar con relación al tema del sueldo, del salario. Vemos la quinta protección del sueldo, del salario. Y apunte usted que los anticipos salariales no pueden ni deben exceder de la quinta parte de las remuneraciones. Nuevamente, los anticipos salariales no pueden exceder de la quinta parte de las remuneraciones. Usted debe aplicar la ley de 22 de noviembre del año 1945, donde se establece con precisión la prohibición, la proscripción a los empleadores, a los patronos, de conceder anticipos a trabajadores por cuenta de servicios personales por sumas mayores a la quinta parte del salario o del sueldo anual que perciban. Luego dice esta ley del año 1945 que no se puede efectuar descuentos por anticipos en una proporción mayor a la quinta parte del salario o sueldo ganado por el trabajador. Al principio dije que hay peligros que tiene el sueldo, y uno de esos peligros es precisamente con relación al propio trabajador. Y este es el caso. Esta es la tipología de este tipo de protección y de peligro con relación al sueldo, con relación al salario. Primero, usted entenderá que el sueldo, el salario, genera un concepto psicológico de motivación. Usted trabaja porque necesita o quiere percibir un sueldo y un salario. De tal manera que si usted solicita anticipos por el total de su sueldo sin que haya llegado el fin de mes, entonces, ¿qué motivación usted puede tener para cumplir adecuada y correctamente el trabajo? Primer planteamiento. Segunda posibilidad, el trabajador que solicita anticipos porque simple y llanamente tiene ciertas debilidades, tiene ciertos trastornos de personalidad que le impulsa a ejecutar esos actos compulsivos, esos actos trastornados. De tal manera que el trabajador, supóngase el caso que tiene una problemática de juego patológico, el trabajador puede solicitar anticipos y luego quedar sin un centavo para fin de mes. Y usted ya sabe, usted ya comprende que el sueldo, el salario tiene una función alimentaria, tiene una función alimenticia. ¿El trabajador puede vivir del juego patológico? La respuesta es no, porque todo ser humano como componente biológico requiere de alimentación, luego requiere de vestimenta, luego requiere de vivienda. Y todavía si tiene una familia propia, la familia propia, al igual que el trabajador, requiere de estas necesidades. Si todavía se entiende que el trabajador es completamente
y trastornada y médicamente demostrado que no puede dominar estos trastornos de personalidad, entonces el propio interesado, en este caso que es el cónyuge, puede solicitar inclusive que el total del sueldo, el total del salario, sea pagado al cónyuge y no al trabajador. Entonces, esta es una protección que establece la ley. No hay anticipos que excedan la quinta parte del sueldo del salario. Ustedes harán volar su imaginación y comprenderán sobre esos dos supuestos cómo podría presentarse también el tema de estos anticipos salariales. Vemos la séptima protección legal que nos dice que no se pueden establecer salarios inferiores al mínimo legal. No se pueden establecer salarios inferiores al mínimo legal. Usted debe aplicar a esta protección lo que dispone el artículo 52 de la Ley General del Trabajo. El citado artículo 52 establece que no se puede convenir salario inferior al mínimo. Y si se establece un salario inferior al mínimo, entonces implica una conducta antijurídica laboral por parte del empleador consentido por el trabajador. Pero ello, automáticamente, al ser una disposición de la ley, la cuantía del salario mínimo, entonces se regula sin mayor problemática. Pero que es una conducta antijurídica laboral, eso no lo dude. Usted fija un sueldo, un salario que está por debajo del mínimo legal, entonces usted está en una conducta antijurídica laboral. Seguidamente usted aplique el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo y aplique el artículo 47, donde dice que en caso de que el patrono o el empleador fije un salario inferior al mínimo, la autoridad administrativa, que en este caso es el juez del trabajo, o en su caso, a falta de una autoridad de esta naturaleza, la autoridad política superior inmediata, a simple reclamo verbal y una vez habiendo demostrado el hecho, ordenará el reintegro del salario adecuado. Además, dice el artículo 47, al tratarse de una conducta antijurídica laboral, se debe establecer una multa equivalente al duplo de ese sueldo, de ese salario contra el empleador. Yo les dije, lo que determina la ley es de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque es norma imperativa. Es norma que le impone a usted una conducta en virtud a una relación jurídica que usted tiene con otra persona. Y esa relación jurídica indudablemente es el vínculo laboral. Usted no puede fijar salarios inferiores al mínimo legal. Y si se fija, usted vea, las autoridades, ya sea el órgano jurisdiccional o ya sea el órgano administrativo, pues simplemente va a determinar que se reintegre
el total del salario mínimo legal, multando a su vez al empleador. Seguimos revisando y vemos la octava protección que tiene el sueldo, que tiene el salario. Y usted apuntará que el pago del salario debe ser oportuno. El pago del salario debe ser oportuno. ¿Por qué el pago del sueldo del salario debe ser oportuno? Porque a partir de ello se garantiza el carácter alimenticio de la remuneración y la protección, la renovación de la fuerza de trabajo. Usted aplique la Ley General del Trabajo. De la Ley General del Trabajo, usted aplique el artículo 53. El artículo 53 le dice a usted los periodos de tiempo para pago de salario no pueden exceder de 15 días para obreros y de un mes para empleados y domésticos. Y luego hay una complementación que dice con relación al tema del sueldo que se cumple hasta el mes o máximo hasta los 15 días del mes siguiente. Bien, punto de avance. Pago de sueldos y salarios. Pago de sueldos y salarios. Bien, cuando usted escuche la expresión pago, inmediatamente usted apunta que el pago es una obligación de dar. Entonces, usted apuntará que el pago es un acto jurídico recepticio en el cual el empleador entrega al trabajador una suma de dinero como contraprestación. Y por haber puesto a disposición del empleador por parte del trabajador su fuerza de trabajo. Siempre que usted escucha la expresión pago, inmediatamente usted se ubica en la trilogía de obligaciones del derecho civil y dentro de esa trilogía usted saca la obligación de dar un monto de dinero, de dar una suma de dinero. Ahora, en materia laboral, cuando se habla del pago, a diferencia de las otras obligaciones pecuniarias en el ámbito del derecho civil, usted debe utilizar la regla a igual trabajo, igual salario. Este es un axioma importante para el tema del pago del sueldo, para el tema del pago del salario. A igual trabajo, igual salario. Muchos piensan, muchos autores consideran que este es un principio poco justo, porque consideran que el ser humano es diferente. Y al ser diferente, la capacidad de rendimiento laboral no es el mismo con relación a otras personas. Pero si usted se pone a pensar, hoy nuestra legislación laboral no toma en cuenta el tema del trabajo o del salario a destajo, aunque está reconocido, pero no lo toma en cuenta. El principio es a igual trabajo, igual salario. Trabaje o no trabaje, produzca o no produzca el trabajador,
entonces está ahí su sueldo de fin de mes. Por eso usted ve, y usted va cuando empiece a trabajar, a ver que hay gente que está soleándose, hay gente que está caminando, hay gente que está tomando el desayuno en el trabajo y que al fin de mes está recibiendo la misma cantidad de dinero que usted que se dedicó a trabajar. La regla es ficticia, a igual trabajo, igual salario. Pero ello, aplicado fundamentalmente en nuestra legislación laboral, debe ser entendido en un doble sentido. ¿Cuál es ese doble sentido de igual a igual trabajo, igual salario? El primer sentido es una garantía que el Estado le ofrece al trabajador, en el sentido de expresar que si el trabajador prestó un servicio, realizó un trabajo, entonces el Estado garantiza que el empleador debe pagarle por la prestación o por el trabajo que se benefició. Entonces vea usted que a igual trabajo, igual salario, debe ser entendido como una garantía para el trabajador. Si trabaja, pues tiene derecho a recibir un sueldo, tiene derecho a recibir un salario. Y aquí ustedes tienen que vincular fundamentalmente con el tema del contrato individual de trabajo que genera la relación jurídica laboral. Porque usted, por ejemplo, que esté escuchando, a ver, aproxímese a Salvietti y dígale, yo se lo he recogido botellitos y se lo he traído, se lo he lavado, ahora págueme. Si usted no tiene una vinculación laboral, difícil que pueda proclamar a igual trabajo, igual salario. Bien, esa es la primera acepción. La segunda acepción, la segunda concepción de igual trabajo a igual salario, también es una garantía para el empleador. ¿Por qué una garantía para el empleador? Porque si su trabajador, por determinadas causas, no realiza su trabajo, no realiza su labor, entonces el empleador tampoco está obligado a remunerarlo. Tampoco está obligado a pagar la cuantía del sueldo del salario, salvo que se trate de una cesación de actividad laboral legalmente establecida. Entonces vean ustedes que este axioma, este principio, a igual trabajo, igual salario, implica una doble garantía. Primero, para el trabajador y segundo, también para el empleador. Sería, miren ustedes, sería contraproducente y aberrante que el empleador pague a una persona que no desempeñó una función de trabajo mientras está vigente la relación jurídica laboral. Eso sí denota un alto grado de injusticia en la aplicación de la ley social con relación al tema del empleador. Yo dije en las primeras clases, hay un criterio proteccionista del Estado con relación al trabajador, pero también con relación a la fuerza y a la institución laboral. Por eso hoy se proclama que la aplicación de los derechos laborales que favorecen al trabajador siempre deben ser racionales, siempre deben estar entre el equilibrio de lo posible y lo permitible. Entonces, a igual trabajo, igual salario implica esa racionalidad. Si usted ve el artículo 52 de la Ley General del Trabajo, usted va a encontrar que este axioma, este principio, a igual trabajo, igual salario, está reconocido en la Ley General del Trabajo.
Precisamente, el artículo 52 dispone que el salario es proporcional al trabajo. Nuevamente, el salario es proporcional al trabajo. Esto es, a igual trabajo, igual salario. Seguidamente, usted debe aplicar el artículo 53 de la Ley General del Trabajo, que establece ciertas reglas, ciertas condiciones para el pago de sueldos y salarios, que en algún momento han sido cuestionados por la Central Obrera Boliviana. Yo les voy a explicar por qué, con relación a estas reglas y con relación a la actitud del empleador. Vean ustedes el artículo 53 y deduzcan las primeras reglas del pago. Primera regla: el pago se hace en moneda corriente y de curso legal. No es permisible, dice el artículo 53, que se pague en fichas o que se paguen en vales. Ahora bien, analicemos. Moneda corriente y de curso legal. Usted sabe específicamente que hoy en el Estado boliviano no existen los billetes de banco. No existe la moneda del banco. Aquí, el criterio de la emisión de la moneda es una competencia privativa del nivel central del Estado, Constitución Política del Estado. Y el nivel central de gobierno indudablemente ejerce la política monetaria a través de lo que es el Banco Central de Bolivia. Este es el ente que está autorizado para determinar el curso legal o para retirar del curso legal una determinada moneda. Por ello es que en materia laboral se paga en moneda corriente. La moneda corriente es de dos tipos: moneda contante y sonante y moneda papel billete. De curso legal quiere decir que está respaldado por la vigencia de la ley. Hay monedas que son de curso no legal, sí, y es parte de la numismática. Ahí está el peso boliviano. La gente siempre estaba acostumbrada y todavía aún existe un resabio en decir: ¿cuánto es? 5 pesos, véndame 2 pesos de pan. Pero es una moneda que ya salió de circulación. Entonces usted deberá apuntar como regla y deberá tomar conciencia sobre ello, que el pago se hace en moneda corriente, en moneda de curso legal. Por ejemplo, si a usted le quieren pagar en criptomonedas y que la criptomoneda inclusive pueda doblar la cantidad del sueldo y salario que usted pueda tener, esa no es una moneda de curso legal. No es una moneda corriente que está respaldado por una ley. Eso de los 5 bolivianos, eso de los 10, de los 20, de los 100, 200 bolivianos, usted no lo dude, tiene una ley. Una ley que autoriza precisamente a que se ponga en circulación estas monedas con estas características y con este material de impresión. Moneda de curso legal. Bien, vemos la segunda regla que dice el artículo 53 de la Ley General del Trabajo. El pago debe hacerse en días hábiles. Para ello, usted ya conoce cuándo un día es hábil y cuándo un día no es hábil. Debe aplicar el artículo 41 de la Ley General del Trabajo. Entonces, se entiende que de lunes a sábado tenemos que son los días hábiles. Esto implicaría que el empleador efectúe el pago de lunes a sábado
y en nuestra relación laboral actual de lunes a viernes. Y efectivamente se cumple en esa medida. O se paga lunes, o martes, miércoles, jueves, o, en su caso, viernes. Vemos la tercera. Tercera regla contenida en el artículo 53. Debe pagarse en el sitio del trabajo, debe pagarse durante las horas de prestación del servicio. Y precisamente en esta tercera condición, en esta tercera regla, existe el cuestionamiento de la Central Obrera Boliviana. Porque usted entenderá que hoy muchos de los temas de sueldos y de salarios están bajo el sistema bancarizado. Usted abre su cuenta, reporta a su patronal el número de su cuenta y su patronal deposita su sueldo y su salario en una cuenta de precisamente debe pagarse en el sitio del trabajo y debe pagarse durante las horas de prestación del servicio. Entonces, ¿cómo tenemos esta explicación? Si hoy el trabajador va a su cuenta, va a un cajero y pone su tarjetita y luego saca y verifica que tiene ya precisamente el sueldo depositado. Pero vean ustedes, no se pagó en el sitio del trabajo, no se pagó durante las horas de prestación del servicio. Ahora, para poder precisamente salvar ese cuestionamiento, el empleador decidió colocar un cajero dentro de la entidad. El trabajador puede salir un minuto y ver exactamente que le pagaron o sacaron una cantidad de dinero. Usted vio en la UMSA que tenemos un cajero, está dentro de la patronal. Pero el sentido de la norma no es esa. El sentido de la norma es que el trabajador vaya, haga su filita, luego perciba su sueldo y su salario. Implícitamente, subyacentemente, hay un periodo de cesación de la actividad laboral. Y mayor cesación de actividad laboral, mayor tiempo de descanso para el trabajador. Obviamente, al empleador eso no le convenía. Por eso hay una pelea constante entre la Central Obrera Boliviana y la patronal con relación a este tema. Páguenos en el sitio del trabajo, páguenos en las horas de prestación del servicio. Y si yo salgo al banco, y si voy a salir al banco, tendré que pedir permiso. Entonces ya no estoy en horas de prestación del servicio. Tampoco estoy en el sitio del trabajo. Esta es una problemática que todavía aún hoy está vigente. Vemos la cuarta regla contenida en el artículo 53 de la Ley General del Trabajo. Está prohibido realizar el pago en lugares donde se venden mercaderías o donde se venden bebidas alcohólicas, con excepción, sostiene el artículo 53, de los casos en que el pago debe efectuarse a personas ocupadas en esos lugares. Esta también es una norma de protección al salario. Porque si el trabajador recibe su sueldo en un lugar de expendio de bebidas alcohólicas, y si este trabajador no tiene un régimen pues abstemio, entonces puede simplemente invertir su cantidad de sueldo y salario en temas de compartimiento de bebidas espirituosas. Y existió varios ejemplos de esta naturaleza. Hubo empleadores que paralelamente a su actividad laboral tenían unas casas de expendio de bebidas alcohólicas. Y casualmente el empleador pagaba el día viernes respondiendo a esas tradiciones del viernes de soltero.
donde el empleador pagaba el sueldo, les invitaba a salir por una puertita y en esa puerta se encontraba con que estaban bebiendo y todo lo demás y se quedaban por allí y de repente el trabajador invertía gran cantidad de su dinero. Pues como el tema de las bebidas alcohólicas implica un concepto de predisposición al trabajador, entonces usted verá que ese es un riesgo para el sueldo, es un riesgo para el salario. En nuestras clases presenciales en aquellas épocas antiguas, yo hice una encuesta acerca de estudiantes de primer año, de cuántos de ellos ya habían consumido bebidas alcohólicas y tenían la noción de consumir una copa de alcohol o 2 copas o 5 copas de alcohol. Muchos, por el tema del recato, decían que no, nunca habían compartido una bebida, pero cuando les expliqué acerca de la teoría del árbol de la vida y las consecuencias de negar hechos fácticos que ustedes realizaron, entonces 99% de nuestro paralelo había consumido bebidas alcohólicas. O sea, sabía la noción de lo que es el tema del alcohol y lógicamente estaba dispuesto a compartir también otro tipo de bebidas alcohólicas. Y los ejemplos son claros. Recepción de buena venida a los estudiantes nuevos, donde era repletísimo nuestros salones y los estudiantes consumían sus combos, etc. Entonces, ellos van a ser trabajadores tarde o temprano y lógicamente podrían estar envueltos en esta problemática. Esperemos que no sea así. La ley dice claramente, excepción, aquellos trabajadores que están ocupados, que están empleados en estos lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Mozo, mesera o personas que trabajan en destiladoras o simplemente en fábricas que producen alcohol. En esos casos es permisible este tipo de reglas. Bien, seguimos avanzando. Como punto de avance, usted pone salario por suspensión de contrato individual de trabajo. Salario por suspensión de contrato individual de trabajo. Usted apunte que en el íter, íter significa en la vida, en el íter del contrato individual de trabajo, usted tiene 2 posibilidades que puede presentarse tarde o temprano. La primera posibilidad se llama la suspensión del contrato individual de trabajo y la segunda posibilidad del íter es la extinción del contrato individual de trabajo. Hay cierto componente común entre ambas nociones, entre suspensión y entre extinción. El componente común es que ambos implican una cesación de la actividad laboral. Y el punto diferencial es que la suspensión es temporal, en tanto que la extinción, cuando ya cobra estado, es definitiva. Hoy hablaremos del salario cuando estamos frente a la suspensión del contrato individual de trabajo. Esto quiere decir, frente a la cesación temporal de la relación jurídica laboral y el tema del sueldo, el tema del salario. Usted piense, por ejemplo, en el tema de lo que viene a ser el asueto. Póngase a pensar en lo que vendría a ser el tema de la maternidad. Hay suspensión del contrato individual de trabajo. Pero ¿qué pasa con el sueldo? ¿Qué pasa con el salario? Bien, estudiamos. Usted apuntará que en materia laboral debe tomarse en cuenta la suspensión por razones comunes. Nuevamente, suspensión por razones comunes. Dentro de esta categoría, por razones comunes,
usted debe diferenciar la suspensión con derecho al pago del salario. Dentro de la categoría de razones comunes o suspensión por razones comunes, usted debe apuntar o debe diferenciar la suspensión con derecho al pago de salario o de sueldo. Entonces, en esta categoría usted identifica, primero, bajas médicas. 2, identifica maternidad. 3, identifica licencias. 4, identifica vacaciones. 5, identifica asuetos. Nuevamente aclaro, no se dice absuelto, se dice asueto. Absuelto es en materia penal cuando se libera de culpa, de responsabilidad a un presunto sospechoso de un hecho delictivo. El asueto es una forma típica de descanso. En sexto lugar, usted debe identificar los feriados. Séptimo lugar, usted identifica la reincorporación por despido ilegal. Y en octavo lugar, usted identifica la declaratoria en comisión. Seguidamente, dentro de esta categoría de suspensión por razones comunes, usted debe luego identificar la suspensión por razones comunes sin derecho al pago de sueldos. La primera categoría, recuerde usted, era suspensión con derecho al pago del sueldo. La segunda es suspensión por razones comunes sin derecho al pago de sueldo. ¿Cuáles son los casos que la ley del trabajo reconoce? Primer caso, el servicio premilitar. Servicio premilitar o simplemente militar. El segundo caso que usted debe apuntar es por detención emergente de un proceso judicial. Detención emergente de un proceso judicial. Puede ser detención preventiva, puede ser aprehensión, puede ser arresto, dado las circunstancias. El tercer caso que usted debe apuntar es la suspensión por una falta disciplinaria. Suspensión por una falta disciplinaria. Cuarto caso que usted debe apuntar, las huelgas declaradas ilegales. Quinto caso, usted debe apuntar las llamadas licencias sin goce de haber. En tercer lugar, usted debe apuntar la suspensión del contrato individual de trabajo por razones ajenas al trabajador y al empleado. Nuevamente, suspensión del contrato individual de trabajo por razones ajenas al trabajador y al empleado. En estos casos, jóvenes, se considera el tema del caso fortuito. 2, el tema de la fuerza mayor. 3, la ausencia de materias primas.
como también la ausencia de materiales o, en su caso, ausencia de instrumentos de trabajo. En cuarto lugar, usted apunta desastres naturales. Y en quinto lugar, incendios o destrucción de maquinaria o destrucción de equipos. Punto de avance. Descuento de... Licenciado, disculpe, Adelante. ¿podrías repetir la segunda suspensión, por favor? Por razones comunes y qué más era. Por favor, licenciado. Bueno, estábamos hablando de la suspensión por razones comunes sin derecho al pago de salarios. Le dicto nuevamente los casos. Servicio premilitar, en su caso militar. 2, detención emergente de un proceso judicial. 3, suspensión por una falta disciplinaria. 4, huelgas declaradas ilegales. 5, licencia sin goce de haber. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Punto de avance, descuento del salario por inasistencia injustificada. Punto de avance, descuento del sueldo por inasistencia injustificada. ¿Qué debe entender usted por descuento? Usted entenderá jurídicamente por descuento como aquella cantidad de dinero que se rebaja de los sueldos y en este caso por razones de inasistencia injustificada. Usted debe discriminar. Discriminar significa diferenciar, no es una mala palabra. Discriminar entre la condición del obrero y 2, la condición del empleado. Vemos el primero. ¿Qué pasa cuando el obrero reporta una inasistencia injustificada? La regla es que la inasistencia injustificada, tratándose de obreros, es la pérdida del salario dominical. Y 2, día no trabajado es día no pagado. Nuevamente, cuando se trata de la inasistencia injustificada del llamado obrero, entonces la regla es la siguiente. Primera regla, la pérdida del salario dominical. 2, día no trabajado, día no pagado. Ahora, ¿qué pasa con relación al tema del empleado? En el caso del empleado, y tratándose de una inasistencia injustificada, debe aplicarse el Decreto Supremo 3691 del año 1954. Este Decreto Supremo 3691 trata sobre las multas por inasistencia injustificada y específicamente considera que los empleados públicos que no asistan al trabajo sin causa, sin razón justificada y debidamente comprobada por sus superiores jerárquicos, son pasibles al descuento del doble haber correspondiente al tiempo que hubiera faltado. Usted subraye,
descuento del doble del haber, que es correspondiente al tiempo que hubiese faltado. Ahora, este decreto supremo 3691, en el artículo 24, dice claramente: esta multa por inasistencia injustificada del doble también se aplica a los empleados particulares. Bien, seguimos avanzando. Punto de avance: salarios y aportes de ley. Salarios y aportes de ley. Dejé establecido que el artículo 42 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo dispone que el empleador, al momento de efectuar el pago de los salarios, puede y debe deducir las sumas correspondientes a los aportes para las cajas de seguro social. Entonces, cuando usted estudie el tema de los aportes a las cajas de seguro social, inmediatamente debe diferenciar entre dos tipos de aportes. Aportes laborales, por un lado, y aportes patronales, por otro lado. Aportes laborales y luego aportes patronales. Estudiemos el primero, aportes laborales. ¿Por qué se llama aportes laborales? Porque son deducciones legales realizadas por la empresa o el empleador en proporción al total ganado mensualmente. Reitero, se llama aportes laborales aquellas deducciones legales realizadas por la empresa, realizadas por el empleador en proporción al total ganado mensualmente. Estos aportes laborales tienen los siguientes ítems. Primero, aportes de vejez. 10% del total ganado. 10% del total ganado, de acuerdo al artículo 88 de la Ley de Pensiones. Segundo ítem, riesgo común. Dentro del riesgo común, enfermedades no vinculadas a la actividad del trabajo, accidentes no vinculados directamente a la actividad del trabajo. Porcentaje: 1.71% del total ganado. Artículo 83 de la Ley de Pensiones. Tercer ítem, comisión, el 0.50% del total ganado, aplicando el artículo 151 de la Ley de Pensiones. Cuarto, aporte laboral, la AFP, aporte laboral solidario. AFP, aporte laboral solidario, 0.50% del total ganado. Artículo 94 de la Ley de Pensiones. Estos 4 aportes en sumatoria nos da un total del 12.71% de aportes laborales. Estudiemos seguidamente los llamados aportes patronales. ¿A qué se denomina aportes patronales? Los aportes patronales son obligaciones del empleador.
obligaciones que indudablemente están regulados por las disposiciones legales con el fin de proteger el capital humano y son a cuenta y costo del empleador. Los ítems de aportes patronales son los siguientes. Primer aporte patronal, Provivienda, 2% del total ganado. Segundo aporte patronal, AFP, riesgos profesionales. Acá, dentro de los riesgos profesionales, están precisamente los accidentes de trabajo y están las enfermedades profesionales. Aporte patronal, porcentaje, 1.71% del total ganado según la ley de pensiones. Tercer aporte patronal, Caja Nacional de Salud. Cuando se trata de Caja Nacional de Salud, se entiende que es un seguro a corto plazo. 10% del total ganado. 10% del total ganado, según el reglamento del Código de Seguridad Social. Cuarto aporte patronal solidario del 3% del total ganado según la ley de pensiones. Y cuando la patronal se refiere a empresas mineras metalúrgicas, además hay un aporte del 2% sobre el total ganado para el Fondo Solidario Minero. Ley de pensiones. Total de aportes patronales de estos cuatro principales, 16.71% por concepto de aportes patronales. Ahora, cuando veamos el tema del seguro a corto plazo y el seguro a largo plazo, desglosaremos un tanto más esto de los aportes laborales y los aportes patronales, porque estos montos son variables en ciertas circunstancias aplicando la ley de pensiones. Pero por regla general son estos los aportes laborales y los aportes patronales. Punto de avance. Régimen tributario. Punto de avance, régimen tributario. Ya inducimos en la exposición que existe efectos de carácter impositivo con relación al tema del sueldo y el salario. Y efectivamente, si usted ve la ley tributaria 843 y se ubica en el artículo 19 de esta ley 843, entonces usted verificará que el Estado boliviano creó el impuesto sobre los ingresos de las personas naturales o también el impuesto con relación a las sucesiones indivisas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nos interesa a nosotros con relación al tema es el relacionado a los ingresos de las personas naturales. ¿Por qué? Porque el trabajador es una persona natural, no pudiendo ser nunca una persona jurídica. Aplicando el artículo 19, inciso D, de la ley 843, se entiende que constituyen ingresos de las personas naturales los sueldos, los salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, etc. De tal manera que en el ámbito de la ley 843,
todo trabajador que perciba un sueldo o un salario o cualquier otro concepto remuneratorio, con excepción de otras categorías, está sujeto al pago de un impuesto. ¿Ustedes saben cuál es el impuesto? ¿Cuál es nuestro impuesto con relación a sueldos y salarios? Respuesta. ¿El impuesto que pagamos, Claro, licenciado? con relación a su sueldo y salario. El 12.6. régimen complementario IVA, ¿Ya? ¿Y su porcentaje? el 13%. 13%. Muy bien. Ustedes pagan un RCIVA de un 13% en ciertas condiciones, pero está grabado el ingreso de los sueldos y salarios a partir de la ley 843. Nos estamos quedando en el estudio del Decreto Supremo 21.531. Estudio del Decreto Supremo 21.531. Carolina, nos estamos quedando ahí. En régimen tributario, Decreto Supremo 21.531. Está bien, doctor. Dado el límite de la clase, un gusto haber trabajado con ustedes. Estudien ya para el segundo parcial. Su plataforma está actualizada. Hasta la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.